Como decíamos, la descomposición del sistema, la enorme conflictividad social y la chispa que supuso el desastre de Anual y sobre todo la investigación posterior del expediente Picasso que podía salpicar al ejército, decidieron a un miembro destacado de esta, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, a dar un golpe de Estado el 19 de septiembre de 1923. Ese golpe de Estado triunfaría de forma rápida e incruenta, incluido el apoyo que le prestaría rápidamente el rey Alfonso XIII. Se iniciaría así un nuevo periodo en la historia de España, la dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1930. Como decíamos, bueno, las causas y la propia justificación que dio Primo de Rivera al golpe de Estado, pues fue eso, el bloqueo del sistema constitucional, su desprestigio y el peligro de revolución social. El propio Primo de Rivera se presenta como un cirujano de hierro, como un salvador de la patria que va a solucionar los grandes problemas que asolan a España en ese momento, que básicamente se resumen en lo que hemos señalado anteriormente: la corrupción política, el peligro de conflictividad social, el peligro de una posible revolución social y la amenaza a la unidad nacional que desde una visión conservadora suponen los movimientos nacionalistas, en especial el nacionalismo catalán. Como decíamos, el golpe triunfó prácticamente sin derramamiento de sangre. La mayoría de la población se mostró indiferente, estaba también bastante cansada del sistema político de la Restauración, y sí que contó con el apoyo de ciertos sectores, parte de la burguesía, especialmente la burguesía barcelonesa, que posteriormente será contraria a la dictadura de Primo de Rivera. En esta época, debido a lo que hemos comentado de los años del pistolerismo, sí que apoyará a la dictadura de Primo de Rivera, igual que el propio rey, que atará su futuro político al futuro de la propia dictadura. Aquí podemos ver señaladas algunas de esas causas que explicarían el triunfo del golpe de Estado y que hemos ido señalando hasta el momento, por lo menos la mayoría de ellas. Ese descontento del ejército por el desastre de Anual y sobre todo por las consecuencias que pudiera tener la investigación del expediente Picasso, la conflictividad social que empujó sobre todo a la burguesía a ver con buenos ojos esa solución militar, por supuesto el descrédito en el que había entrado, en el que estaba sumido el sistema político de la Restauración, en especial a partir de la crisis de 1917, y también se pueden añadir algún aspecto exterior, pero que animó, o por lo menos hizo ver con mejores ojos este golpe de Estado de Primo de Rivera, cómo sería el triunfo del fascismo en Italia, donde Benito Mussolini, pues con esa marcha sobre Roma con sus camisas negras, pues había ejemplificado, sin ser un militar, pero había ejemplificado ese modelo de solución de fuerza que algunos sectores en España estaban pidiendo dada la situación. Aquí veis, o hemos visto en clase este vídeo en el que se explican todas estas cuestiones que estamos hablando sobre el golpe de Estado de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera se va a dividir en dos grandes etapas: el llamado directorio militar y el directorio civil. El directorio militar será la primera etapa, desde 1923 hasta 1925. Como su nombre indica, está formado únicamente por militares, y durante este periodo, desde el principio de la dictadura, el Primo de Rivera va a poner en marcha pues, medidas claramente dictatoriales. Va a suprimir la Constitución de 1876, disolverá las cámaras, es decir, el Congreso y el Senado, prohibirá partidos políticos y sindicatos, perseguirá especialmente al movimiento anarquista, se opondrá a cualquier manifestación nacionalista, especialmente el nacionalismo catalán, prohibirá el himno, la bandera, la lengua catalana en actos públicos, aprobará la censura de prensa, es decir, las medidas características de cualquier movimiento dictatorial. A nivel político prometió acabar con los problemas de la política, especialmente con el sistema caciquil, pero en realidad lo que hace es sustituir a unos caciques, digamos, por otros. Donde había gobernadores civiles, pone gobernadores militares, y el sistema es similar, aunque, como veremos ahora, distinto en el sentido de que no habría elecciones. O sea que por ese lado sí, pero bueno, sigue existiendo una estructura caciquil que no llegará a desaparecer del todo. Crea o intenta crear algo parecido a un partido político, la Unión Patriótica,
que es una organización política pero que no tiene una ideología clara y definida, básicamente un instrumento para sostener, para crear cuadros afines a la dictadura. Del mismo modo resucita, porque ya existía en Cataluña, el Somatén, que es una especie de milicia paramilitar en la que ciudadanos armados pues, se convierten en el primer elemento de defensa de la dictadura. Este directorio militar va a alcanzar su mayor éxito político y propagandístico en Marruecos con el llamado desembarco de Alhucemas. Este personaje que veis aquí, Abd el-Krim, que era el líder de las tropas rifeñas, atacó no solo posiciones españolas, sino posiciones también del protectorado francés de Marruecos, lo que llevó tanto a España como a Francia a aliarse para acabar con él. Se produjo esta importante operación, el llamado desembarco de Alhucemas, que permitió en unos pocos meses a España pacificar Marruecos y acabar con una guerra que se alargaba prácticamente desde 1909, lo que supuso pues, un gran éxito político para Primo de Rivera y el espaldarazo definitivo. Aquí tenéis un vídeo en el que se explica este desembarco de Alhucemas, el espaldarazo definitivo para romper esa promesa que había hecho de un régimen provisional, transitorio, solo para, digamos, estabilizar España e intentar institucionalizar su dictadura a través de este periodo llamado o conocido como Directorio Civil, que se extenderá desde 1925 hasta 1930. Este Directorio Civil, pues, bueno, como su nombre indica, incluye también a políticos civiles, ya no solo militares. Tiene como cierto referente al modelo corporativo implantado por la Italia de Mussolini, pero no podemos decir que el modelo de Primo de Rivera sea un modelo fascista, es un modelo más anticuado, corporativo en el sentido de que sí que entiende también el Estado no como una suma de individuos, sino como una especie de órgano vivo formado por distintos cuerpos, la familia, el municipio, los sectores productivos, y a partir de eso organizará toda su política. Este modelo corporativo se puede o queda plasmado tanto en la Asamblea Consultiva como sobre todo en la Organización Corporativa Nacional. La Asamblea Consultiva es algo parecido a un parlamento, aunque el mismo Primo de Rivera decía que no es un parlamento, es decir, era una cámara no electiva, no se elegía por sufragio, con funciones meramente consultivas y en la que se intentaba trasladar la visión de que se representaba a toda la sociedad a través de distintos personajes, obviamente cercanos a la dictadura, pero elegidos desde esos distintas corporaciones, desde municipios, desde los distintos sectores productivos, para, digamos, crear una sensación de representatividad. El Consejo del Trabajo o la Organización Corporativa Nacional pues es un sindicato de tipo vertical que incluye una participación paritaria de obreros y empresarios. Era una visión paternalista de la sociedad, de las reclamaciones laborales de los obreros, que Primo de Rivera pretendía mejorar la situación de esos obreros, pero intentando evitar la conflictividad social y por tanto creaba esta especie de sindicatos verticales contrario a la idea de sindicatos de clase en la que sean los obreros los que luchen por sus derechos. En cuanto a la política económica y social de la dictadura, pues la verdad es que hubo una modernización del país, se aprovechó la buena coyuntura económica internacional, los felices años 20, se impulsó la creación de obras públicas, se crearon grandes monopolios como CAMSA, Telefónica, que impulsaron la economía, aunque obviamente esto llevó a un importante endeudamiento del Estado. A nivel social, quizás lo más destacado de esta etapa sea, no toda la etapa o no toda la dictadura de Primo de Rivera, pero sí por lo menos hasta el año 27-28, el apoyo que tanto el PSOE como la UGT dieron a la dictadura. Fue algo bastante polémico que creó tensiones internas dentro del propio movimiento socialista, pero que se justificó con la idea de, por un lado, mantener la estructura de locales, de afiliados ya creadas, y por otro, con la idea de que, bueno, mejor luchar por las condiciones de los obreros desde dentro de la dictadura que quedarse al margen y ser prohibidos como el resto de partidos y sindicatos. Pero en cualquier caso fue una medida bastante polémica que ayudó a darle estabilidad a la dictadura
y que cuando ya el PSOE y la UGT deciden retirar ese apoyo a Primo de Rivera, pues será uno de los elementos, otro de los elementos que debilite a Primo de Rivera y le empuje a presentar finalmente su dimisión. Aquí vemos pues algunos de los aspectos de la caída de la dictadura en este vídeo que hemos visto en clase, porque aunque al principio la oposición no fue muy mayoritaria, siempre hubo oposición a la dictadura. En un principio pues básicamente eran algunos políticos del turno, algunos nacionalistas, los republicanos, comunistas, un gran número de intelectuales quizás excesivo, pero sí algunos intelectuales, como por ejemplo Unamuno o el propio Manuel Azaña. Y será en los años finales cuando se concentre esta dictadura a Primo de Rivera. Habrá intentos de conspiración contra él, como la sanjuanada organizada por los políticos del turno. Los republicanos empiezan a aliarse a través de la llamada Alianza Republicana, aumenta la oposición de los intelectuales, aumenta la oposición del catalanismo, incluido el conservador, que en un primer momento había sido favorable a la dictadura, y a partir de 1928-1929 el PSOE y la UGT rechazarán ya la dictadura y contribuirán también a su desgaste. Finalmente, pues bueno, la falta de apoyo, sobre todo en el estamento militar, en la falta de apoyo del propio rey, empujan a Primo de Rivera a que dimita en 1930. A partir de aquí, pues bueno, se produce un poco la caída definitiva de la monarquía que, como decíamos, había atado su futuro político a la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, Alfonso XIII intenta volver a un modelo similar al de la Restauración o al modelo político previo a la dictadura de Primo de Rivera, que es lo que Ortega y Gasset definirá como el error Berenguer. Berenguer es el nombre del general al que Alfonso XIII nombra presidente, y Ortega y Gasset dice que, bueno, que no es posible volver al modelo político de la Restauración como si no hubiera pasado nada, como si el rey no hubiera apoyado la dictadura. Los republicanos, por su parte, comienzan a organizarse para acabar con la monarquía a través del llamado Pacto de San Sebastián de 1930, del verano de 1930, y finalmente, a partir de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, ganadas en las ciudades, no en el general, pero sí en las ciudades por los republicanos, se producirá la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República. Pero bueno, eso será ya un tema que veremos en el siguiente tema, el tema de la Segunda República.